Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la última clase de Metodología de la Investigación para el área de salud. Hoy enfocaremos un tema muy importante, el proyecto de investigación necesario para optar a la licenciatura en histocitotecnología. Comencemos por definir qué es un proyecto de investigación, entre otros aspectos que a él atañen. ¿Qué entendemos por proyecto? En términos generales, podríamos definir un proyecto como un pensamiento de ejecutar algo o como un conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. ¿Cómo podemos definir investigación? De acuerdo a las definiciones que presenta la Real Academia Española sobre la palabra investigar, vocablo que tiene su origen en el latín investigare, este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto. En ese sentido, puede decirse que una investigación está determinada por la averiguación de datos o la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes. Cabe destacar que una investigación, en especial en el plano científico, es un proceso sistemático. Se obtiene información a partir de un plan preestablecido que, una vez asimilada y examinada, modificará o añadirá conocimientos a los ya existentes. Organizado, es necesario especificar los detalles vinculados al estudio y objetivo. Sus conclusiones no se amparan en un parecer subjetivo, sino en episodios que previamente han sido observados y evaluados. Con base en las definiciones de los términos proyecto e investigación, un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. La formulación de un proyecto de investigación puede ser una tarea difícil en cierta medida, pues no siempre se cuenta con la experiencia necesaria para ello. Sin embargo, la adecuada elaboración de la propuesta inicial guiará el desarrollo posterior del proceso investigativo. Para ello, veamos a continuación las partes del protocolo de investigación. Un protocolo de investigación se refiere al plan de acción donde se describen todos los pasos, orden, que deben seguirse para la realización de una investigación científica en el área de salud. Para realizar una investigación, el punto de partida es la generación de una idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse, señalan Fernández y Batista, 1997, en su obra de Metodología de la Investigación. Ciertamente, pareciera que esta etapa es fácil, y lo es siempre y cuando el investigador tenga experiencia en el campo investigativo y amplios conocimientos en su área disciplinaria, además de tener desarrolladas las habilidades de pensamiento propias para la investigación, como son la observación, la reflexión, la distinción, el análisis, la síntesis, entre otras, donde las preguntas y la calidad de estas son la base fundamental del trabajo del investigador. Sin preguntas, la mente está vacía y sin motivación hacia el conocimiento. En el caso del estudiante que se inicia en su formación como investigador, es importante que reconozca y valore que él es el generador del conocimiento que inicia con la idea de la investigación. Esto no es otra cosa que la observación y análisis de su realidad en su campo profesional. Lo primero que debes tener en claro, antes inclusive de ponerte a plantear el proyecto, es ¿para qué estás haciendo la investigación? Si estás emprendiendo este proyecto para cumplir con un requisito, lo más probable es que te resulte como un proceso tedioso, cansado y al final probablemente no tendrás los resultados esperados. Por otro lado, si tu investigación es sobre un tema que verdaderamente te interesa o persigue objetivos más trascendentales, como aprender, emprender o profundizar sobre alguna temática que te emociona y apasiona, entonces lo más probable es que tengas posibilidad de generar un proyecto creativo e innovador. ¿Se pueden combinar ambos motivos? Claro que sí. Posiblemente resulte algo compleja la combinación, pero si encuentras esta convergencia, entonces podrás fluir mucho mejor,
aprovechar al máximo el aprendizaje de la investigación y conectar con tus intereses. Entonces, al momento de escoger el tema, debes estar seguro de tus conocimientos previos, de la importancia del tema en tu proyecto de investigación y de la relación con tu área de estudio. La importancia de la elección del tema de investigación se puede ver en lo que menciona Tamayo, 1999. La realidad es problemática. De dicha problemática se debe de elegir un factor, el que se determine como tema de investigación y dentro del cual debe seleccionarse un problema de investigación. Por lo que el tema nos permite reducir la complejidad de la realidad enfocando los esfuerzos del investigador en una parcela del conocimiento que permita la explicación de un objeto de estudio. Para elegir un tema de investigación que se puede convertir en el título del proyecto, es recomendable tener en cuenta las siguientes observaciones. Primero, elegir los temas que nos inquietan o son de nuestra preferencia. Segundo, usar nuestras experiencias personales frente a estos temas. Tercero, consultar profesores de estos temas, como también notas de clase. Cuarto, examinar publicaciones sobre el tema, como libros, revistas, enciclopedias, entre otros. Quinto, informarse sobre los temas afines. 6. Contactarse con instituciones cuyo fin sea relacionado con el tema escogido. Un tema de investigación expresa 3 dimensiones del objeto de estudio. Estas son las dimensiones temática, teórica y empírica. La dimensión temática es un área problemática de la realidad. Son los eventos, fenómenos que existen en la realidad y que pueden ser abordados por una disciplina particular y se convierten en campo de su interés. La dimensión teórica es el cuerpo del conocimiento y sistemas de interpretación que una disciplina ha desarrollado y que le permiten la interpretación de su objeto de estudio, y la dimensión empírica se considera como los seres u objetos en los que se va a centrar el trabajo de investigación. Delimita espacio, tiempo y sujetos. En la gráfica se presentan algunos ejemplos de estas dimensiones del tema de investigación. Plantear un problema significa exponer todas las razones por las cuales se le considera un problema. Todas estas razones se llaman argumentos y cada uno de ellos tiene que estar fundamentado en el conocimiento científico previo. La argumentación científica no es otra cosa que la presentación lógica de una idea basada en hechos o conocimientos ya aceptados. Por eso, plantear el problema implica ubicar tu idea inicial dentro del mundo de los conocimientos científicos ya aceptados sobre el tema, de tal forma que te alinees con ellos y evites contradicciones innecesarias. La función del planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. El planteamiento del problema surge de plantearse las siguientes preguntas de reflexión. ¿Qué tema se quiere tomar como eje de la investigación? ¿Por qué y para qué? ¿De dónde se parte y a dónde se pretende llegar? Al plantear el problema se pueden presentar algunos errores que son comunes en cualquier proyecto de investigación. Estos errores son: primero, el planteamiento del problema no debe tratar más de un problema. Segundo, el planteamiento del problema no debe asignar más de una causa. Tercero, el planteamiento del problema no debe asignar culpas. Y cuarto, el planteamiento del problema no debe ofrecer una solución. Para redactar el problema se recomienda utilizar el método del embudo. Se trata de ir de lo más general a lo específico. Parte con las premisas, cada vez más delimitado, hasta que concluye en el problema central, la formulación. Los pasos para plantear el problema son: definir brevemente el tema a investigar, ubicar el tema, delimita espacio, dónde, tiempo, cuándo y concepto, referenciar algunos estudios sobre el tema, mencionar problemas no abordados y abordados, su punto de partida, mencionar los objetivos y utilidad de la investigación. Formular el problema central con una pregunta general. Un esquema utilizado para plantear el problema de investigación lo constituye la técnica del embudo, como se muestra en la gráfica. El marco teórico constituye la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se fundamenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento.
También llamado marco de referencia, es el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos que se utilizaron para el planteamiento del problema en la investigación. Con esta recopilación de información también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación va a hacer en su área de conocimiento respectiva. El marco teórico también se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece el objeto de estudio escogido, los conceptos relevantes y el fenómeno en que se quiere profundizar o que se pretende estudiar. Su importancia radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis y los resultados de una investigación de forma ordenada y coherente. Además, el marco teórico nos ayuda a formular de una forma confiable las conclusiones de un proyecto o, en su defecto, replantear las preguntas con mayor profundidad. El marco teórico proporciona la base conceptual para la comprensión y el análisis de los datos presentados en una investigación. Este es el propósito básico del marco teórico. Otras de sus funciones son, primero, ofrecer medios para que futuros investigadores sean capaces de interpretar los datos. Segundo, dar respuesta a problemas nuevos que no habían sido estudiados previamente. Y tercero, proporcionar medios para identificar el problema de investigación, ya que del conocimiento viene la comprensión. Permitir darles nuevas interpretaciones a datos antiguos. Las partes del marco teórico incluyen los antecedentes, investigaciones previas, las bases teóricas, definiciones y conceptos en los cuales se basa la investigación, y las bases legales, elementos del sistema jurídico pertinentes al estudio. Un marco teórico debe seguir una estructura lógica que guíe el desarrollo del estudio. Todos los marcos están basados en la identificación de conceptos clave y la relación entre estos conceptos. Los antecedentes son las investigaciones previas que se asemejan a la que se está llevando a cabo. De acuerdo con algunas escuelas, el mínimo de antecedentes a presentar son 3. Se requiere que estas investigaciones sean de los últimos 5 años para asegurar que los datos presentados en ellas estén vigentes aún. Al presentar los antecedentes de la investigación, se deben incluir los siguientes aspectos. Primero, título, problema y objetivos de la investigación. Segundo, metodología empleada. Tercero, conclusiones. Cuarto, relación entre esta investigación y la que se está llevando a cabo. Llegamos al apartado más paradójico para quien realiza una investigación, las bases teóricas, pues si bien es cierto que entre más extensos son los fundamentos teóricos que respaldan un trabajo de grado, más tediosa resulta su recopilación y redacción. También es cierto que son estos los que facilitan la comprensión y posterior análisis de los resultados alcanzados con dicho estudio. En pocas palabras, sin bases teóricas en el trabajo de grado no hay manera de alcanzar los objetivos trazados. Dichos conocimientos, siempre que sean sólidos y confiables, complementan el problema a ser estudiado, integran a la teoría con la práctica y permiten contrastar ideas, establecer líneas de pensamientos y aclarar nebulosas en la investigación. ¿Sabías que, por ejemplo, al conocer los antecedentes de un trabajo, se pueden sortear los errores pasados? Así es que esto es una gran ventaja y además un gran consejo para tomar en cuenta mientras realizas tu trabajo de grado. Los antecedentes son esos estudios previos al tuyo, los cuales te permiten ahorrar tiempo y esfuerzo, ya que orientan en cómo debe plantearse y realizarse la tesis, evitando las desviaciones o distracciones. Las bases teóricas de la investigación, en definitiva, son la brújula que mantienen el norte y el foco. Conforme dichas bases teóricas se van abultando, verás cómo se amplía el horizonte de tu estudio, facilitando la formulación y establecimiento de la hipótesis a comprobarse. Lo cierto es que no existe un modelo único en cuanto a su realización y extensión, solo la premisa de que debe ser conformado con los datos, citas y referencias que sean esenciales para la investigación, ni menos ni más, lo indispensable ordenado de una forma clara y sencilla para facilitar el entendimiento del lector. Las bases legales se refieren a las normativas jurídicas que sustentan el estudio desde la Constitución Nacional, las leyes orgánicas, las resoluciones, decretos, entre otros documentos de carácter legal.
Es importante que se especifique el número de articulado correspondiente, así como una breve paráfrasis de su contenido a fin de relacionarlo con la investigación a desarrollar. De acuerdo a la definición anterior, las bases legales son todas aquellas leyes las cuales deben guardar una relación con la investigación de estudio. Los artículos deben ser copiados tal como son y como único objetivo parafrasearlo con la relación que tiene con la investigación. En este aspecto, para mejor comprensión en la elaboración de las bases legales, es recomendable utilizar la pirámide de Kelsen, la cual es una formulación doctrinal que representa el imperio de la ley. La definición de términos básicos consiste en establecer el significado específico y, según el contexto, a los conceptos principales involucrados en el problema formulado. Solo se definen los términos que presenten ambigüedad o los que tengan significados distintos a los de uso común, lo cual es necesario para la comprensión del lector y para que el propio investigador sepa qué datos son los que tiene que buscar. Este aspecto es opcional, siempre y cuando se definan los conceptos, a medida que se redacte el marco referencial o teórico. La definición de términos se presenta en estricto orden alfabético. La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado. La escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, técnicas y métodos que pueden emplear en el mismo. En general, determina todo el enfoque de la investigación, influyendo en instrumentos y hasta la manera de cómo se analizan los datos recaudados. Así, el punto de los tipos de investigación en un protocolo va a constituir un paso importante en la metodología, pues este va a determinar el enfoque del mismo. El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno. Aquí se indicará si se trata de una investigación exploratoria, descriptiva o explicativa. En cualquiera de los casos es recomendable justificar el nivel adoptado. La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto. La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación de acuerdo con Christensen, 1980. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos, contestar las interrogantes y analizar las hipótesis formuladas. Las maneras de cómo conseguir respuesta a las interrogantes e hipótesis planteadas dependen de la investigación. Por esto existen diferentes tipos de diseño de investigación, de los cuales debe elegirse uno o varios para llevar a cabo una investigación particular. Investigación documental es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otro tipo de documentos. La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable alguna. La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones o estímulos, variable independiente, para observar los efectos que se producen, variable dependiente. La precisión, la profundidad, así como también el éxito de los resultados de la investigación dependen de la elección adecuada del diseño de investigación. La investigación experimental se ocupa de la orientación dirigida a los cambios y desarrollos, tanto de la esfera de las ciencias naturales como de las sociales. El control adecuado es el factor esencial del método utilizado. La investigación experimental se ocupa de la orientación dirigida a los cambios y desarrollos, tanto de la esfera de las ciencias naturales como de las sociales. El control adecuado es el factor esencial del método utilizado. La ley de la variable única debe cumplirse en toda situación experimental. Esta investigación se presenta mediante la manipulación de una variable no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas,
con el fin de describir de qué modo y por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Este tipo de investigación presenta las siguientes etapas: presencia de un problema para el cual se ha realizado una revisión bibliográfica, identificación y definición del problema, definición de hipótesis y variables, y la operacionalización de las mismas, diseños del plan experimental, prueba de confiabilidad de los datos, realización del experimento y tratamiento de datos. Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o se relacionan dentro del contexto con que se trabajan. Por lo tanto, es necesario entender los conceptos de población y de muestra para lograr comprender mejor su significado en la investigación científica, social o educativa que se lleva a cabo. La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación, debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionar la población bajo estudio. La muestra es un subconjunto representativo de un universo o población. La recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimiento que conduzca a reunir información con un proceso específico. Para ello se utilizan técnicas e instrumentos. La técnica representa la forma como el investigador procederá a recabar o recoger la información para dar respuesta a su objeto de estudio. Responde a la pregunta ¿cómo?, mientras que los instrumentos constituyen los medios que el investigador utiliza para recabar o recoger información para dar respuesta a su objeto de estudio. Responde a la pregunta ¿con qué? Como técnica de recolección de información se utiliza la observación, la encuesta y la entrevista, y los instrumentos correspondientes son el cuestionario, el guión de entrevista, escalas de estimación, cuestionario de opinión, escala tipo Likert, registros anecdóticos y hojas de observación. El análisis de datos es el proceso de inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, lo que sugiere conclusiones y apoyo a la toma de decisiones. La discusión de datos es la parte de la investigación donde se compara, se contrasta y se discuten los resultados obtenidos en la investigación con los de otros autores. El tiempo verbal utilizado principalmente es el presente, pues ya se consideran evidencia científica los hallazgos. Por ejemplo, los datos indican que nuestra propuesta presenta similitudes. Una conclusión es la etapa final de un texto en la que se expone la información más relevante del desarrollo de la investigación o artículo. Sus líneas deben contener el significado de todo el escrito. Es aceptable que en una conclusión coloques una síntesis breve de los puntos más importantes de un texto, claro, evitando la técnica de copiar y pegar de manera exacta la información que compartiste anteriormente. Las referencias son las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. En otras normas se llaman las referencias como bibliografía. En el formato APA se encuentran todas las indicaciones para confeccionar el listado de autores y obras referenciadas. En el blog de la unidad curricular encontrarán el enlace para descargar las normas APA en su versión más reciente, es decir, la 7ª edición o edición 2020. Formulación del problema. La mortalidad de los pacientes infectados con COVID-19 suele estar alrededor del 5%, dependiendo de las poblaciones reportadas y los métodos diagnósticos usados. Sin embargo, en pacientes hospitalizados, la mortalidad puede llegar al 30%. La variabilidad de este y otros indicadores pueden estar supeditados a la presencia de otras condiciones como las coinfecciones respiratorias. Se han reportado la presencia de coinfecciones en alrededor del 10 a 12,5% de pacientes hospitalizados por COVID-19, siendo estos mayormente detectados con métodos de baja sensibilidad, por lo que su prevalencia es probablemente mayor.
aunque en otras infecciones respiratorias el rol de la coinfección con patógenos respiratorios como neumococo o estafilococo es alta. Su rol en el pronóstico de la enfermedad por COVID-19 no está claro aún. Con este planteamiento del problema, elaborar posible objetivo general y objetivos específicos de la investigación. ¿Cuál sería un posible contenido del marco teórico? Es decir, ¿qué fundamentos teóricos se deben citar, pero no se deben desarrollar? Por ejemplo, contagio, solo mencionar la palabra, infección, coinfección, otros ejemplos más. ¿Cuál sería el tipo, el nivel y el diseño de la investigación? Lapso de entrega, del 18 al 5 de marzo. El protocolo de investigación presentado en esta clase constituye la columna vertebral de un trabajo de investigación. Sin embargo, es oportuno aclarar que este protocolo no es un formulario a seguir al pie de la letra. Hay variantes que dependen del tipo de investigación que ustedes decidan realizar. Cada uno de sus componentes es una pieza que debe engranar a perfección en el mecanismo diseñado para la investigación. Cada uno está relacionado con el otro. Por ejemplo, el marco metodológico implica la aplicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestro problema de investigación. Su propósito se fundamenta en permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos a partir de los conceptos teóricos habitualmente operacionalizados. Así hemos llegado al final del curso, que desde mi punto de vista muy personal, la educación virtual a distancia, a pesar de todos los soportes tecnológicos con que pueda contar, no es la solución a la educación del futuro, pues la tecnología no permite el contacto personal entre estudiantes y docentes, ese cara a cara tan necesario para intercambiar ideas, sin camisas de fuerzas, con libre pensamiento de criterios e ideas que se intercambian entre unos y otros para establecer el proceso de retroalimentación tan necesario en el profesor de enseñanza como en el estudiante de aprendizaje, donde todos, al fin de cuentas, enseñamos y aprendemos. Espero con mucho optimismo, esperanza y fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, que la pandemia ocasionada por el virus de origen chino sea controlada con la vacunación masiva de la población, para que en un futuro inmediato volvamos a encontrarnos, volvamos a cruzar nuestros pasos en los pasillos de nuestra querida universidad. Gracias, muchachos, por haber sido mis estudiantes. Perdonen ustedes todos los errores cometidos. Errar es de humanos y rectificar es de sabios. Éxitos, muchachos.